Bienvenidos a una nueva emisión de Conclusión TV. Hoy para referirnos a la economía. La economía desde un punto de vista periférico, las relaciones internacionales, cómo se conforman los poderes de las naciones y demás. Para ello invitamos al licenciado en Ciencia Política y reconocido consultor internacional Marcelo Gullo, apellido argentinizado Agullo, por sus seguidores en Buenos Aires. ¿Verdad, Marcelo? Así bienvenido. Así es. Buenos días, bienvenido. Bueno, Marcelo viene haciendo una obra de distintos libros que hablan sobre la economía internacional. Este último libro, que se llama Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana, lo va a presentar el próximo 9 de agosto a las 19:30 en el Colegio de Abogados de Rosario, en Oroño al 1500, con entrada libre y gratuita, y bueno, que es para toda la comunidad, así que todos a quienes les interese pueden acercarse allí para, bueno, escuchar seguramente todos los detalles sobre tu libro, Marcelo. Y comprarlo sobre todo, ¿no? Que van a estar a muy buen precio, por cierto. Así que, sí. Bueno. Bien, para arrancar, Marcelo, a ver, vamos a posicionarnos en este último trabajo, la de las relaciones internacionales, supongo que se referirá de alguna manera al organigrama por ahí geopolítico internacional, y se plantea una teoría crítica desde nuestro lugar, que es un lugar periférico. ¿En qué se basa por ahí esa crítica? Bueno, yo creo que había una necesidad, ¿no es cierto?, de elaborar una teoría crítica desde las relaciones internacionales, desde nuestro ser y de nuestro estar, ¿no? ¿Por qué esa necesidad? Porque la disciplina como tal, si bien nace en el viejo continente, en Inglaterra, después y pasa rápidamente a Suiza, donde se crea un instituto de estudios internacionales, el Instituto de Estudios Internacional, que hace el primer doctorado en relaciones internacionales, la disciplina va a tener como un segundo renacimiento, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos de Norteamérica. En las prestigiosas universidades norteamericanas, muchos europeos que habían inmigrado antes de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial para escapar del nazismo, hacen que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que sale al mundo como primera potencia, esta disciplina le sirva a los Estados Unidos y explote en sus universidades. Pero claro, al renacer en los Estados Unidos, la disciplina se pegó de toda una forma de ver la disciplina propia de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay dos elementos fundamentales. En esa forma propia de ver, ¿no es cierto?, la disciplina de los Estados Unidos, la historia no cuenta mucho, importa más el presente que el pasado. Y después, por otra parte, está ausente de la discusión de la disciplina el cómo los débiles han dejado de ser débiles, es decir, la relación entre los débiles y los fuertes no es tenida en cuenta, está ausente del análisis. Pero por otra parte, ¿no es cierto?, por otra parte, esta disciplina tiene una característica en Estados Unidos, que aquellos que la profesan, es decir, aquellos intelectuales que son representantes de esta disciplina, son incorporados a los distintos órganos del Estado, como consultores, como elementos para provocar una reflexión, y terminan trabajando todos, casi todos, y no es en Estados Unidos una vergüenza, sino que es un orgullo, para los órganos de inteligencia. Y entonces se produce un tercer fenómeno que hace necesaria una teoría crítica. Si el primer fenómeno era que esta teoría hecha de los Estados Unidos no contempla la relación entre los débiles y los fuertes, y cómo los débiles han dejado de ser débiles para ser fuertes, porque a ellos no les interesa ese estudio, y si por otra parte el presente era para ellos más importante que la historia, por otra parte suelen expresar las teorías los distintos momentos políticos de Estados Unidos y sus necesidades. Por ejemplo, ustedes recordarán todo cuando surgió al mundo ese famoso libro de la lucha de civilizaciones, ¿no es cierto?, de Huntington, el enfrentamiento entre las civilizaciones. Bueno, en realidad, si uno observa todo ese momento, va a ver que responde una política de Estados Unidos, que después se va a transformar en una política muy agresiva, y que esta teoría, aún teniendo contenido de verdad, justificaba que era, se entiende, la intervención de Estados Unidos en Irak, en Siria, después en Libia. Entonces ahí vemos cómo entonces surge una necesidad, no porque uno tenga que rechazar en bloque esas teorías, sino porque tiene que pasarle por un tamiz propio de la realidad.
Pero por otra parte habría otro elemento que nos vuelve necesaria una teoría crítica. Cuando nosotros comenzamos a estudiar esta disciplina desde cualquier país de la América Latina, resulta que lo primero que hacen los profesores es ir a estudiar al lugar, ¿no es cierto?, donde la disciplina nace. Y por otra parte, leer los grandes manuales, los grandes libros, donde la disciplina tiene su máximo auge. Y entonces nosotros comenzamos a repetir acríticamente toda esa producción, y a repetirla críticamente nos vamos subordinando ideológicamente. Y entonces, por ejemplo, hoy en la disciplina no se ve el gran actor de las relaciones internacionales, casi está ausente de la reflexión, que es el capital financiero internacional, o la expresión política de ese capital financiero internacional, que es la oligarquía financiera internacional. Y entonces quien se equivoca en la determinación de los actores, se equivocan todos. Y entonces, ¿qué resultó ser? Resultó ser que después de la caída del muro de Berlín viene una proliferación gigantesca de facultades de relaciones internacionales, de cursos de relaciones internacionales, de maestría en relaciones internacionales en toda América Latina, que sin querer los mismos protagonistas que las llevan adelante se convierten en reproductores acríticos, o muy poco críticos de la producción hecha en el centro hegemónico del poder mundial, y entonces se convierte la disciplina ella misma, como había sido la antropología, ella misma en un instrumento de subordinación ideológica, donde cuando el alumno termina de cursar, dice, pero bueno, el poder internacional es tan grande, la globalización es tan inevitable que no hay nada que hacer más que callarse y acatar las órdenes, ¿entiende?, que vienen de afuera. Por eso mencionas la necesidad, digamos, providencial, siendo un país periférico, de una insubordinación fundante, lo ha dicho en libros anteriores. Bueno, ante este panorama. Claro, este libro que estamos presentando, Relaciones Internacionales, en realidad es el fin de una trilogía de libros que se inicia con el libro La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, que tuvo el prólogo de ese gran y genial politólogo brasileño, el más importante del siglo XX, que fue Hélio Jaguaribe. Continúa con Insubordinación y Desarrollo, con el prólogo de uno de los más importantes economistas de Argentina, Aldo Ferrer, y entonces ahora esa trilogía termina con Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Entonces, pero en realidad los tres libros conforman un mismo pensamiento, que nacen con una idea, la idea de que todos los procesos emancipatorios exitosos fueron el resultado de una insubordinación ideológica contra la ideología dominante expresada por la potencia de ese momento histórico, más un adecuado impulso estatal. Y la ideología dominante, fundamental, aunque por supuesto se complementa con muchas otras cosas, porque va cambiando, es como una hidra de 1000 cabezas. La ideología fundamental de dominación durante todo el siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no es cierto?, y ahora, es el libre comercio. El libre comercio es un gran mito. Es un gran mito, pero ese mito del libre comercio, operante en la realidad internacional, hace que los débiles nunca dejen de ser débiles. Y todas aquellas naciones que se han desarrollado, siendo en un momento periférico, porque nosotros nos olvidamos que Estados Unidos, hasta la guerra civil norteamericana, era un país algodón dependiente. Toda su economía dependía de un solo producto, que era el algodón. Nos hace acordar mucho a cómo somos nosotros ahora. ¿Por qué como nosotros ahora? Claro, porque fíjate vos que la mayoría de nuestros países, más allá de todos los intentos que se han realizado, son países que en realidad viven de la exportación de producto primario. Si la Argentina vive de la exportación de un producto que es la soja, si le sacásemos la soja, mañana se entiende que la Argentina no existe más. Pero por otra parte, el Brasil, que es un país que logró industrializarse mucho más que nosotros, si uno observa los últimos 20 años, va a ver que la principal exportación del Brasil está compuesta de dos productos: hierro en bruto y soja. Ni hablar se entiende de Chile, cuya máxima producción de exportación es el cobre, algún vinito y algún salmón. El Perú, cobre, ¿no es cierto? Y así en cada uno de los países. Venezuela solo el petróleo. Y esto, ¿por qué es producto de esto? Es decir, esto es producto de una gran subordinación ideológica. Esa subordinación ideológica que Estados Unidos venció en la guerra civil, cuando dijo, señores, acá hay algo que no funciona. Inglaterra fue durante 100 años un esquema económico proteccionista y ahora es campeona del libre comercio. Y los Estados Unidos, cuando se dieron cuenta de esto, rechazaron el mito del libre comercio, que era la ideología de subordinación, y comenzaron un proceso industrializador basado en el impulso estatal, en el proteccionismo económico, en los subsidios, en todo aquello que ellos critican ahora cuando uno quiere aplicar las mismas cosas que ellos siguieron.
Por eso todos los procesos emancipatorios exitosos, es decir, quiere decir, todos los procesos de desarrollo exitosos, fueron el resultado de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal. No hay que olvidar el adecuado impulso estatal, porque si el impulso estatal fuese inadecuado, es decir, si como los liberales o neoliberales uno no quiere echarle a la plantita nada de agua, porque hay que esperar que solo llueva, es la mano mágica de la naturaleza la que lo hace crecer, entonces la plantita no crece, la semilla nunca germina. Y si uno quiere el estatismo loco, ¿se entiende? Y le echa 100 litros de agua, la semilla se pudre. Entonces, una insubordinación fundante es juntar una insubordinación ideológica contra aquella ideología creada para que uno nunca se desarrolle, más un adecuado impulso estatal. Si se reúnen las dos cosas, el camino del éxito. Y ese camino del éxito lo recorrieron Estados Unidos, haciendo su propia insubordinación fundante. Fue el primero, Estados Unidos, el primer insubordinado, digamos. Así es. Alemania, Japón, y en términos modernos, si uno quiere fijarse, Corea, y un caso muy parecido, se entiende, muy parecido a la Argentina por su tamaño, por su producción, que fue el Canadá y Australia. Si no hay ningún ejemplo de ninguna nación hoy desarrollada que no haya hecho un proceso de insubordinación fundante. Y justamente esto, que es el tema histórico, es el que no se discute. Por eso comenzamos la charla, decíamos, en Estados Unidos, la disciplina de relaciones internacionales, como la economía, se interesa más del presente que del pasado. No quieren discutir nunca el pasado, porque en el pasado están las claves de interpretación que le permitiría a los débiles superar su actual situación de debilidad. Por eso tampoco se estudia cómo los débiles han dejado de ser débiles para ser fuertes. Es decir, no se estudia la relación entre los débiles y los fuertes. Porque si se estudiaran estas dos cosas, todo el mundo vería que el libre comercio fue un mito, un mito para impedir el desarrollo de las naciones, todo lo contrario de lo que dice la teoría económica hegemónica y en boga. Pero por otra parte también podríamos hablar de otras formas de subordinación ideológica, porque la subordinación ideológica creada por los centros de poder mundial es como una hidra de 1000 cabezas. Cuando uno le corta una, le surge otra.